¿Qué tal, chicos? Un video más. Vamos con razones métricas, perdón, relaciones métricas en la circunferencia. Vamos. A ver, chicos, lo que hay que recordar es un poco los temas anteriores, ustedes ya saben, ¿no? Todo es una cadena, acá en matemática, siempre es una cadenita. Tienes que saber los temas anteriores para avanzar al siguiente. Y así, y así, y así. Claro que hay temas que no tanto, pero hay otros más que sí. Entonces, vamos, con una brevísima teoría y de ahí de frente a los problemas, ¿no? Ya saben ya, siempre empezamos con problemas así nivel pollito y después vamos subiendo y por ahí siempre metemos una de admisión, uno o dos de admisión. Ahí he metido una uni de admisión, así que ya lo vamos a ver. Veamos, el tema de relaciones métricas en circunferencia tiene muchas propiedades, ojo, por si acaso, ¿ah? No crean que estas tres son las únicas, ya, profe, lo demás es el vivo, ¿no? No, si hago todas, el video me va a salir como de 5 horas y tampoco es la idea. Si no se aburren y no me quieren ver. Entonces, he escogido las tres propiedades o los tres teoremas que más se utilizan, los que más se utilizan. ¿No? Nos falta Ptolomeo, Arquímedes, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después, ya, no se preocupen. ¿No? Si tiene buena acogida el video y se suscriben y me comentan, para la segunda parte lo puedo hacer. Bueno, ahora sí, empecemos, ya saben. Bueno, un teorema conocidísimo y muy usado es el teorema de las cuerdas. Mira acá, estamos modo piratas hoy día, ya saben ya. Entonces, el teorema de las cuerdas. Tengo dos cuerdas internas en una circunferencia, obviamente, mira, son cuerdas internas, y se intersectan en este punto, en el punto N. ¿Qué pasa? Ah, ya, dice, la propiedad dice, esta intersección nos crea dos segmentos, ya. El producto de estos dos segmentos va a ser igual al producto de los otros dos segmentos que también se generan por ese punto. En otras palabras, mira, sigue la rectita, m por n va a ser igual, ahora mira la otra rectita, a x por y. Nada más, eso es todo. Que sí, así es, x por y es igual a m por n. Nada más, recuerda bien esto, ¿ah? Recuerda bien, abre tu Sharingan, ya sabes ya. Teorema de las tangentes. Mira acá, como su nombre lo dice, he aquí una tangente, ¿ves? La recta AB, una tangente, ya está, ¿no? Este es, mira, y la secante, tangente, secante. Mira, fácil. Mira las puntas. Con las puntas te acuerdas todos. Mira esta punta de la tangente. X al cuadrado es igual a n, a la otra puntita, por todo. Por toda la secante. Mira, x al cuadrado es igual a esta puntita por todo. ¿Viste? Así de fácil. X al cuadrado es igual a esta puntita por toda la secante. Allá. No te olvides, ¿ah? Teorema de la secante. Como su nombre lo dice, son dos secantes, ¿no? Ya está, un punto en común. Ahora, ¿qué pasa? Parecido a la tangente, mira. Mira, mira, mira. Las puntas te van a ayudar. Las puntas te van a ayudar, ¿no? ¿Qué dice? Y dice así. Punta por todo es igual a punta por todo. Ah, ya, profesor. Así es. ¿Viste? Ah, ya. Punta por todo es igual a punta por toda la secante. Es punta por secante igual a punta por secante. Así de fácil. Punta por secante igual a punta por secante. Ah, ya. Mira, recuerda, es todo, ¿ah? Toda la secante, así como acá. Toda la secante. Recuerda, ¿no? Agarras la puntita, lo multiplicas por todo y lo mismo haces al otro lado. Lo igualas, ¿no? Agarras esta puntita y lo multiplicas por todo. Ya está. X por M es igual a Y por N. Ah, ya, profesor. Está fácil. Ya está. Como te comenté al inicio, ¿hay más propiedades? Claro que sí, ¿no? Pero ya ese es para un próximo video. Como yo siempre te digo, yo no quiero que tú seas un robot y simplemente sea un copia y pega y tus problemas pides y te lo dan y nunca aprendes. No, yo no quiero eso. Yo no quiero que seas un androide. Yo quiero que tú pienses razones y que sepas resolver problemas básicos e intermedios, ¿no? Ya si practicas más, vas a ser más avanzados, obvio, ¿no? Entonces ya sabes, acá te enseñamos a que tú resuelvas eso, a que no estés pidiendo ayuda por algo sencillo, no te pases, pues, ¿no? Eso lo puedes hacer tú tranquilamente, enseñar a tu hermanito, a tu hermanita que está en nivel primaria. Así que ya sabes ya, no te subestimes, tú tienes nivel suficiente para hacer varios problemas. Ahora sí, empecemos. Vamos con el problema número 1. Mira acá, ¿qué dice? Ayer el valor de MB, ya, bacán, acá,
le voy a poner a n. Acá, ya está. Profe, esta es una circunferencia y dos cuerdas. Ya, pues, teorema de las cuerdas. En una nomás, ¿cómo sería? Ah, mira la recta. Dos pedazos, multiplicas. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo sería? 4 por 5 igual. ¿Ves la otra cuerda? Sí. Mira el punto, mira el punto. Él te separa los dos que tú tienes que multiplicar. Sería 10 por x, 10x. Ya está. 4 por 5, 20. El 10, ¿cómo pasa? Dividir ya, pues. Qué difícil. 20 entre 10, 2. Ya está. Se acabó el problema. ¿Qué, profe? ¿Así nomás? Así nomás, pues. ¿Papayita, sí o no? Sí, profesor. Super archi papayita. Te dije. Obviamente, estamos empezando, así que tampoco te emociones mucho. Ya está. Profe, la pregunta 2. Ah, mira, primero reconoce, no te aloques, primero reconoce el problema, reconócelo, míralo, míralo. Usa tu Sharingan, analízalo. Ya está. Perfecto. Mira. Ajá, secante, secante, secante. Profe, dos secantes, teorema de las secantes. Así es. ¿Qué dice el teorema de las secantes? Yo te hice acordar, ¿te acuerdas? Puntita por secante igual a puntita por secante. Y nada más. Pero acá hay un problema. Me falta la otra punta, profe, me falta esta puntita, me falta la D, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy, paso a otro tutorial, a otro canal. No, 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 calma, piensa. Reporta tu primer tema de segmentito. Si todo es X y este pedacito es 7, ¿cuánto vale este segmentito de acá? Ah, ¿te acuerdas? Segmento, pues. La resta, X menos 7. Y ya está, ya tienes tu puntita. Obvio, no siempre te van a dar así recontra papayita, ¿no? Tú también tienes que pensar un poquito. Y no te subestimes, tú puedes pensarlo, obvio que sí. Ya está. Entonces, ¿te diste cuenta? ¿Ya? Ajá, ya está. Entonces, ¿ahora qué haces? Ahora sí, ya tengo las dos puntas. Aplica la fórmula. ¿Qué dice? Punta por todo, sería 6. Por todo, ¿cuánto es? 6 más 4, 10. Claro, todo, todo. Igual a punta, ¿cuánto es mi puntita? X menos 7. Por todo. ¿Y cuánto es todo? X, pues. Ah, ya. Todo es X. Así es. Todo es X. Ya lo saben. Ajá. Ya, profesor. Ya está. Terminémoslo. Profe, profe. Acá va a salir por aspita simple, sí, pero también lo puedes deducir si tú quieres, ¿ah? Porque, mira, dos números multiplicados que te den 60 y que se diferencien en 7. Ah, ya, pues, al toque nomás, profesor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? Ya lo sabes tú, ¿sí o no? Sí, profe, es 12 por 5. Exacto, 12 por 5. Muy bien, 12 por 5. Perfecto. ¿Ves? Aplicando aritmética, obvio, ya está. Y te salió el problema. ¿Cuánto vale X? X vale 12. Al ojo nomás, por el teorema del ojo. ¿Cuánto vale X? 12. ¿Por qué? Reemplaza. 12 menos 7, 5. Por 12, 60. Ahí está, pues. Ah, profe, qué bobo es usted. Por supuesto. Ya está. X vale 12. Se acabó. Ahora, si no me crees, multiplicas, pasas a restar, haces tu, aspitas tu champa simple y ya está. Va a salir lo mismo, así que no hay problema. Hazlo como tú gustes. Y ya está. Sino que tú ya sabes que me gusta hacerlo rápido. Hay muchos problemas únicos que he visto solucionarios, ¿no? Que lo hacen largo y salen corto. Ah, eso sí, tienes que pensar un poco. Ah, ojo, tampoco es que va a ser tan fácil. Ya mira acá. Profe, este teorema no lo he visto, profe. ¿Cómo que no lo has visto? Solamente que está volteado, pues, está volteado. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Mira, mira bien. TQ. ¿Qué es? ¿Qué es TQ? ¿Qué es TQ? Ah, tangente. Tangente, secante. Tangente, secante. La propiedad de la tangente. ¿Qué dice la tangente? Fácil. Esta tangente al cuadrado, o sea, x al cuadrado, esa punta al cuadrado, va a ser igual a la otra puntita. ¿Cuánto es la otra puntita? 3. Muy bien. Por toda la secante. Por toda la secante. ¿Cuánto es toda la secante? 9 más 3, pues todo. Y eso es 12. Ya está, se acabó. 3 por 12, 36. Pasa como raíz, 6. ¡Wow! ¡Qué difícil! Ya está. Listo. ¡Chá! Oh, profe, papayita.
pero tienes que reconocer primero los teoremas, si no, sufres, ya sabes ya. Ajá, mira la pregunta número 4. Obviamente poco a poco se va a poner interesante, ¿ah? Así que no te preocupes, ¿ah? Esto es lo básico que debes saber. Estos 5 primeros es lo básico que tú debes saber. Esto tienes que poder hacerlo tú. Ya sabes, tienes el poder suficiente. Eleva tu ki. No te conformes con ser un soldado de clase baja siempre. No digas, hazme la tarea, no, hazme, o cuánto sale acá, pues resuélvame. No, 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 no hagas roche. Ya sabes, primero intenta, ya sabes. Después la ayudita. Ya, mira acá. Nos piden calcular AS. Ya, nos piden AS. Normal. Nos piden AS. Si nos piden AS te da. No, nos piden todo eso. Esto es lo que nos piden. AS. Pero no me conviene ponerle un solo valor. Mejor le pongo a cada uno. O sea, me piden X, Y. Claro, está bien. Muy bien. Oye, es lleno 7, salvaje. Ah, su profe, está en modo salvaje. Ah, me puse muy salvaje. Entonces, ya está. X, Y. ¿Ves? Yo le he puesto a cada uno X, Y. Entonces, a mí me están pidiendo X más Y. En otras palabras. Ya. Profe, ¿y cómo hallo X y cómo hallo Y? Fácil, míralo, míralo bien, mira, no te asustes, mira, mira, ¿qué es X? ¿Te das cuenta o no? Solamente este lado, olvídate este lado, mira a la izquierda, mira acá. Ah, profe, este X vendría a ser la tangente, claro. Y una punta, ya, pues, ya sabes, paso number one, tú ya sabes, ya sabes qué voy a hacer, ya lo viste. Claro, profe, ya lo vi, ya. Muy bien. Entonces, empecemos. ¿Cómo sería? X al cuadrado, porque es tangente al cuadrado, igual a la otra puntita, ¿quién es? 4, por todo. ¿Cuánto es todo? 6. Ya está. Se acabó. El X que está como potencia pasa como raíz. ¿Quién de los dos tiene raíz? 4. ¿Cuánto es su raíz? 2. Ya. 6 tiene raíz. No, déjalo pues. Normal, déjalo ahí. Ya está. Se acabó el X. Ahora hallamos el Y. Vamos con el Y. La misma jugada, si no, mira. El Y, que también es. Ahora, olvídate de este lado. Mira este cachete. Olvídate del cachete. Mira acá. Mira, mira. Oye, mira, oye. La paso. Mira acá. No te me distraigas. Deja molestar a tu amigo. Oye, mira acá. Ya está. Ajá. Muy bien. Esto es también una tangente. ¿Cómo sería? Tangente al cuadrado. O sea, Y al cuadrado. Igual por el otro, la otra puntita, ¿quién otra puntita? 6. Y por todo, ¿cuánto es todo? ¿Cuánto es toda la secante? ¿Cuánto es todo? 9. Profe, ¿cómo todo? Todo, pues hijo, de P hasta S. De P hasta S, suma 3 más 6. ¿Cuánto es? 9, ya está. Esto pasa como raíz. ¿Cuánto es raíz de 9? 3. Ya está. 3 raíz de 6. Ya está. ¿Viste? Suficiente. Profe, pero a mí me piden X más Y. Suma, pues. Suma. Ya está, ya te lo dejé ya listo para que te luzcas. Ya está, vamos César, lúcete. A mí que me piden X más Y, pues. ¿Y cuánto es X más Y? ¿Cuánto es X más Y? Ya, pues 2 raíz de 6 más 3 raíz de 6, 5 raíz de 6. Nada más. Se acabó el problema. Eso es todo. Obviamente que tú sabes sumar términos semejantes, pues, ¿no? Ya primaria, no te pases. ¿Eh? Te voy a bajar, si no anda a ver mi lista de primaria para que veas. Ya está. Muy bien. Se acabó el problema number 4. Mira, propiedad tangente. Tangente secante, tangente secante. Mira bien, despierta tu ojo, ya sabes. Problema número 5. Ah, este problema es bonito. Este problema es bonito. Ya subimos un poquito el nivel. Dice, profe, no sale, profe, falta datos. No, 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 no. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien. ¿Qué es esto? Cuerda. Sí, tengo puras cuerdas. ¿Qué propiedad? Y circunferencia. ¿Qué propiedad te recuerda? El teorema de las cuerdas, profe. Sí. Profe, pero me faltan estos dos. Ponle, pues. ¿Le pongo valores? Ponle valores. Vamos a ponerle valores con otro color. Para que la puedas ver. Si no, no la ves. Ya está. Vamos a poner M y N. Ya está. M está acá arribita. Perfecto. Y N está aquí. ¿Viste?
Ya está. Entonces, M, ¿quién es? De C hasta este punto, y N de C hasta este punto. ¿Completamos las cuerdas o no? Sí, profe, pero aún no la veo. ¿Qué hago? Teorema de las cuerdas para cada una de las circunferencias. ¿No la ves? Ya, ahorita la vas a ver, tranquilo. Mira, 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 para ti, para que la veas. A ver. Ah, una creo. Ya está. ¿Ves esa circunferencia que le he punteado para ti? Mira, ahí voy a aplicar mi teorema de las cuerdas. ¿La viste o no la viste? Ya está. ¿Ves? Acá voy a aplicar el teorema de las cuerdas. Ahí, ahí está. Perfecto. En esta circunferencia que es sombreada, ¿ves esta? En esta, ahí. Pero me acuerdas, ¿cómo sería? Fácil, profe. M por N, claro, M por N, igual, recuerda que este punto, que es la intersección de las dos cuerdas, te separa los segmentos, o sea, te separa los segmentos. ¿Quién sería? 2 por todo esto. ¿Y cuánto es todo esto? 10. Ya está. ¿Y cuánto es 2 por 10? 20. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ya está. Paso número 1. Paso number 1. Paso number 1. Ya está. Es bonito para que entiendas, obvio. Ya te he dicho, la idea es que tú aprendas, no que yo me luzca, que tú aprendas. Ya está. Ahora voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a hacer lo mismo, patito, pero con la otra circunferencia. Ahora mira esta, mira, ahí está. Ahí, mira lo amarillito, nada más que lo amarillito, mira lo amarillito. ¿Aplico lo mismo o no? Sí, aplico lo mismo, el teorema de las cuerdas. Pero aquí, ojo, en el amarillito, olvídate del otro, mira acá. Recuerda, ubica tu punto de intersección. ¿Quién es? Este, el C. El C, para que no te marees. ¿Cómo sería? M por N igual a esto, C hasta B. ¿Quién es? 4, ya. 4 por DC hasta el otro lado sería 2 más X o X más 2. Ya está. X más 2. Ya tienes. ¿Eh? Ya tienes. Y ya está. Se acabó. ¿Viste? Ya está. Ah, aplicamos un teorema en las cuerdas en esta circunferencia y después en esta de amarillo patón. ¿Viste? Ah, ya. No te olvides, el punto de intersección es el que divide los segmentos que tú tienes que multiplicar. ¿Ah? No te vas a confundir con este B y este D de acá. Míralo bien. Usa tu Sharingan. Ya te he dicho ya. Tu ojito. Vuélvete loco, así como ves a tu amigo todos los días y lo molestas. Así, así, mira el problema, igualito. Ya está. Paso número 2. Ya, pues mira. ¿Cómo son estos dos? Iguales, los igualamos, pues m por n es igual a m por n, ¿sí? Ya, entonces m por n, que es 20, va a ser igual a 4x más 5 más 2. Ya está. El 4 pasa a dividir, 5, el 2 pasa a restar. ¿Cuánto vale x automático? 3, pues profe. Ya está. Salió el problema. X vale 3. ¿Listo? Bonito, ¿sí o no? Ah, parecía que no iba a salir. ¿Ah? Mira tu ojito, ¿ah? Y aquí he puesto uno más para que ya, pues ya, ahora sí, lo hagas de frente, en una nomás ya. Ya no voy a estar haciendo ya los dibujitos, pues no, ya aprendiste ya. Sí, profe, ya aprendí ya. Muy bien, ahora sí. Me piden de E, pongo de E, ahora sí lo hago más rápido, porque ya sabes, este problema es clásico, ha venido en varias pres, y si no me equivoco, también ha venido en admisión en el Callao en el 2004, creo, si no recuerdo bien. Ya está. Ahora sí, igual, vamos a aplicar, apliquemos. Paso número 1, ya tú ya sabes, apliquemos lo mismo, m por n, m por n es igual, recuerda que el c te divide, no te vayas a confundir, el c te divide, ¿a quién? M por n es igual a 1 por 7, o sea, 7, o sea, 7, ya está, bacán. Eso es en la circunferencia grande, en la más grande. Ahora vamos en la más chiquita, en la otra, aquí igual m por n, recuerda, este punto c te indica quién vas a multiplicar, sería 2 por x más 1. Ya está. 2 por
x más 1. Ya está. Se acabó el problema. ¿Por qué? Como son estos dos, iguales. Ya está. Termínalo. ¿No? Termínalo. Termínalo. Ya. A ver. Igualemos. Igualemos. Sería 7 igual a 2 por x más 1. Aquí sería, ¿no? 3,5 menos 1, 2,5. Ya está. ¿Cuánto vale x? 2,5. Profesor, en decimal. ¿Y quién te dijo que iba a salir entero? Nadie. Mientras no salga negativo, no hay problema. Ya está. X vale 2,5. ¿Viste? ¿Entendiste lo que tienes que hacer? Es igualito que el otro. En el otro problema, en el anterior, en el 5 ya te expliqué cómo se tiene que resolver. Bueno, ahora sí pasemos a los problemas más bonitos. ¿No? Ya estos son ya un poquito más fuertes. Poquito nomás. Tienes que tener tu visión nada más. Miren, acá en la 7 nos piden hallar DE si AC vale 8 y BD vale 2. Ah, ya. Primero coloquemos los datitos. AC vale 8. Ya, 8. 8, 2 y X. Ya está. Entonces, 8 es AC. Ya, 8 es AC. Perfecto. 8 es AC. No, 8 es AC. Ya. 8 es esto. Ya está. No hay ningún problema. 8 es 8. BD es 2. BD es 2. Aquí, chiquitito nomás. Ya. Mira, mira lo que es. Mira lo que es. Ya es una punta. Ojo, es una punta. Y nos piden hallar DE. DE es esta. Ya está. Ya está. Muy bien. A ver, primero siempre analiza. No te aloques. Analiza. Mira las dos circunferencias. Por las puras no nos dan. ¿No? Por las puras no nos dan. Ya. ¿Qué te das cuenta? Profe, AB es una tangente. Ajá. Muy bien. Y BE es su secante. Muy bien. Y en la otra, lo mismo, profe. BC es la tangente y BE es la secante. Entonces ya te diste cuenta que vas a tener que ¿no? Realizar el teorema, aplicar el teorema de tangente tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta o no? Sí. Pero ¿qué pasa? No tienes ni AB ni BC. Tienes AC. Normal, ponle un valor y te sale el otro automático. Vamos a ponerle M. Si AB vale M, igual otras veces, segmento. ¿Cuánto vale BC? ¿Cuánto vale BC? La resta, pues, grande menos chiquito. Recuerda, 8 menos M vale esto. Ah, ya, ya está. Eso es 8 menos M. Ya está. ¿Ves? Este de aquí, el BC es 8 menos M. Ya. Ahora sí, ¿ya tienes todo o no? Sí, profe, ya tengo todo. Entonces, ahora sí, aplica tu propiedad de tangente para la izquierda como para la derecha. ¿Cómo sería acá? Ya, profe, ahí sería m al cuadrado, exacto, m al cuadrado es igual a la punta, recuerda, la punta, ¿quién es la punta? De B, 2, por todo. ¿Cuánto es todo? Toda la secante. ¿Cuánto es toda la secante? X más 2. Muy bien. ¿Viste? No está difícil. Ya, al otro lado, aquí, ajá, igual, ¿quién es su tangente? 8 menos m, ya, todo eso al cuadrado. Todo eso al cuadrado, 8 menos m, ya está. ¿Y eso cuánto tiene que ser igual? A la puntita, que es 2 por la tangente. ¿Te das cuenta que es lo mismo o no? Sí, ya, pues, entonces 2 por x más 2. Ya está. Ajá, ya está. Ah, pero mira, pues, ¿cómo son estos dos? Son iguales. Paso número 2, ¿qué hacemos? Lo igualamos. Lo igualamos. Ya está. Igualalo entonces. Lo vamos a igualar, pues. Ya está. Lo igualamos. ¿Ves? Mejor. Perfecto. Ya está. Ahora, este 8 menos m al cuadrado, como está al cuadrado, lo puedo cambiar. Lo puedo poner m menos 8. Ya está. Eso tú ya sabes, obvio, normal. Igual te va a salir lo mismo, así que no te preocupes. No te preocupes. Ahora sí, vamos a resolver.
Tú ya sabes tu binomio al cuadrado, y si no, mira mi canal, ya sabes, ahí tengo mi repertorio. Ya está. Primero al cuadrado sería m al cuadrado, cuadrado y es salvaje, ya está. Menos el doble, 16m, más 64, ya está. Aquí m con m se van, este menos 16 pasa al otro lado con más 16, y m sale automáticamente 4. Ya está. ¿Listo? Papayita, ya está. Para que no te confundas y no te olvides, ya sabes, estos se van. Chao. Perfecto. M vale 4. Profe, pero a mí no me piden M, a mí me piden X. Ya pues reemplacen cualquiera de los dos y se acabó el problema. Vamos a reemplazar. Reemplacemos y se acabó. Ya está. En el primero, a ver, vamos a reemplazar en el primero. Ya está. Ya está. En el primero sería M4, 16. Entre 2, 8. 8 es igual a X más 2. ¿Cuánto vale X? X vale 6. Pues ya está. Así de fácil. X vale 6. Ya está. Terminamos. Es lo que nos pedían. X. ¿Listo? Nada más. Se acabó. Profe, aguante, muy rápido. No, pues hijo, acá donde dice M, ¿cuánto te salió? 4. 4 al cuadrado, 16. El 2 pasa a dividir 8. Nada más, eso es lo que he hecho. Ya, pues ya, en estas alturas de ver tantos mis videos, ya de estar en otro level. ¿Ah? Sigamos. Ajá, vamos con la 8. Ah, profe. Primero los datitos. AB vale 3. Ya, AB vale 3. CD 4. CD 4. Por ahí hice una vez este problema en clase y un alumno me dice, profe, falta datos. Falta datos, profe. No falta datos. Ni nos piden hallar BC. Mira bien, mira bien. Los problemas que a veces parece que faltaran datos se hace por semejanza, mayormente por proporcionalidad, ¿no? O relaciones métricas. Casi siempre es así. Parece que no sale, pero sí sale. Y dice, profe, está calato. Tengo solamente esta recta, no sé qué hacer. Ajá, normal. Ponle valores, mira, date cuenta. Todos los teoremas que tenemos aplicados funcionan con dos, ¿no? Dos elementos de la circunferencia, ¿no? Que puede ser la tangente o la secante o secante o secante. Entonces, mira acá están los dos, mira, justo hay una, mira, la recta secante y acá también hay otra secante. Ya te está diciendo que vamos a aplicar la propiedad de las secantes. ¿Pero qué falta? Las letritas. Ponlo, ponlo, no te preocupes. Ponlo, ponlo tú, sé feliz. M, N. Ya está, así como has hecho hace un momento. Ponlo. Pero ya desde inicio tienes que ver que te está diciendo voy a aplicar la propiedad de las secantes. Entonces ahí donde vas a aplicar, tú tienes que poner los valores. Ahí. Ah, ya, claro, porque ves, ahí tienes que ponerlo. Ya, profe, ya entendí. Ahora sí, aplica, aplica. Profe, pero también veo propiedad de tangente. Ah, muy bien, ya la vi. Muy bien. Entonces, perfecto, ¿ah? Muy bien. Número 1. Paso número 1. Paso number 1. Por tangente. Primero por tangente, ya que la viste. Ahí lo pongo, por si te olvidas. Por tangente. Ya. Perfecto. Todo despacito, no te preocupes, no te me pongas histérico. Ahorita acabo, espérate, ten paciencia. Ya. Muy bien. ¿Qué hice? ¿Dónde está la tangente? Mira acá. Mira este chiquito de acá. Mira este chiquito de acá. Mira esta circunferencia chiquita. ¿Ves su tangente? ¿Ya lo ubicaste? Sí, profe. BD. Ya. Muy bien. ¿Cómo sería? La tangente al cuadrado, o sea, BD, ¿y quién es BD? X más 4. Todo eso al cuadrado va a ser igual a la otra puntita, M, muy bien, por toda la secante, ¿te acuerdas? ¿Quién es toda la secante? M más N, ya está, M más N. Bien, bien, ya la viste. Ahí estamos muy bien, perfecto. Ahora paso número 2, ya apliqué tangente,
en este chiquito, ahora en este grande, aplico secante. La secante, por secante, por secante. Ya, listo. ¿Y cómo sería por secante? Ya, pues recuerda, puntita por todo. ¿Quién es la puntita? Mira bien, ¿ah? ¿Quién es la puntita? 4, 4, bien. Por todo, ¿quién es toda la secante? ¿Quién es toda la secante? Mira bien a todo. Sería 4 más x más 3, o sea, x más 7. Ya está. Y eso va a ser igual puntita, que es m, por toda la secante. ¿Quién es? M por n. ¿Viste? Ah, ya la viste. ¿Ya? ¿Te recordó el problema anterior o no? Sí, profe. Ya está, ¿viste? Ah, ahora sí, sí o no, sé feliz. Ahora sí está feliz o no. Sí, profe, ahora sí. Aplica, como son iguales, igualalos entonces. Igualas, ¿no? Los iguales. Esto es igual de frente de una vez a 4x más 28. Ya está. Y desarrollando eso, eso sería x al cuadrado más 8x más 16. Y eso es igual a 4x más 28. Ya está. ¿Todo bien? ¿Conforme, notario? Sí, sigamos entonces. Ya está. Ya te das cuenta que no va a salir una champa simple, ¿sí o no? Sí, profe. Ya está, el más 4 pasa con menos, sería más 4x. Más 28 pasa como menos 28, sería menos 12. Ya está, y esto es igual a Serapio. Ya, pues tú has visto mi video de champa simple, ¿sí o no? Obvio, obvio que sí. Entonces, pues, primero acá vamos a acomodar para que no te pierdas. Y ya está, igualando. Ya está. Muy bien. Ya, ahora sí. Ya, pues champita, champita. XX, ¿cuánto sería acá? ¿Cuánto sería acá? Te olvidas, no, 6 por 2, pues, pero tiene que salir positivo. Entonces el 6 tiene que salir positivo. Ya lo voy a poner igualito. 6 por x menos, menos. Y esta tospita, tospita, pita, ya está ya. Entonces, ¿cuánto vale tu x? Ya, pues ya sabes, cada uno lo igualas a 0 y me sale que x sale menos 6 y que x vale 2. Tú adquieres solamente el valor positivo. ¿Cuánto vale x? 2. Ya está. Se acabó. Se acabó. ¿Viste? Bonito problema, bonito problema. Ya estos tres son otro level. Ah, ya, profesor. Muy bien. Vamos con la pregunta número 9. Mira, qué bonita. Qué bonita esa pregunta. Y la 10 viene en la uni. Ojo, esta viene en la uni. Ahí te la vamos a hacer, no te preocupes. Mira la 9. Primero los valores, ya sabes. 6. Me piden F. Ya. CD. Ah, tú ya sabes. Cuando te viene así, pone una letrita al que está al lado del número. Entonces, ¿quién es? CD. Pues a CD tienes que ponerle una letrita. Ah, ya. Sí, profe. Entonces, a CD yo le voy a poner N. Ya, N. Mira, AE vale 6, AE vale 6, AB nos piden EF, nos piden EF, yo he puesto que CD vale N, y por el dato, recuerda, por el dato, si CD vale N, ¿cuánto vale automáticamente AB? 3N, pues, 3N. Ah, ya, ya está. Muy bien, profesor. ¿Viste? Rapidito nomás, rellenamos casi todo, sí. Y también sale otro dato. Mira, no te dejes engañar por las rectas y las circunferencias que están, mira, que se están intersectando. No te dejes engañar. Tu ojo, mira, usa bien tu ojo, tu Sharingan, úsalo, úsalo. Usa, mira, ¿qué te das cuenta? Ah, profe, AC y AB
Son tangentes, así es. ¿Y cómo son las tangentes? Las tangentes son iguales, pues, profe, las tangentes son iguales. Entonces, si toda esta tangente vale 3n, esta tangente también tiene que valer 3n. Pero acá ya tienes n. ¿Cuánto vale acá? 2n. Ah, viste, salió automático. Ya está. AD nos salió 2n gracias a que son tangentes. Ah, ya, profesor. Ahora sí. Y ahora sí, aplica tus fórmulas, tus propiedades, pero mira bien, ¿cuál vas a aplicar? Acá de frente, mira, de frente ve esta tangente grandota, ¿sí o no? Y si por este lado también hay tangente y también, mira, ¿quién va a ser el término que se va a repetir en los dos? Esta secante de acá. Ya, pues, entonces ya sabes qué vas a aplicar. ¿Cómo sería acá? Sería 3n al cuadrado por tangente. Ya, vamos a hacerlo. Sería 3n cuadrado, despacito nomás para que no te pierdas. 3n al cuadrado va a ser igual a la puntita 6 por todo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es toda la secante? X más 6, exacto. Muy bien. X más 6, X más 6, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Perfecto. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahora vamos al otro lado. ¿Cómo sería el otro lado? ¿Cómo sería? Mira, mira. ¿Cómo sería el otro lado? Mira bien. Mira bien. Ya, acá sería 3n al cuadrado. Mira, lo mismo, ¿sí? Ya, profe, pero si me hago lo mismo, voy a lo mismo, pues. Ah, te diste cuenta. Claro, pues te diste cuenta, ¿sí o no? Sí, profe, me di cuenta. Entonces, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar? ¿Cuánto vale tu X? Ya, pues. ¿Cuánto vale X? ¿Ya la viste o no la viste? ¿Cuánto vale X? Ya. Mira la otra circunferencia. Hemos hecho con la circunferencia grande, ya, la propiedad de la tangente. Ahora mira la chiquita. Mira la chiquita y vamos a aplicar la misma propiedad. La misma propiedad. Pero en la chiquita, mira la chiquita, ¿quién vendría a ser mi tangente en la chiquita? ¿Quién vendría a ser? Ah, entonces, ¿eso cuánto sería? 6 al cuadrado, pues, profesor. Claro, eso sería 6 al cuadrado. ¿A qué es igual? A la puntita. ¿Cuánto es la puntita? 2n. Por todo. ¿Cuánto es todo? 3n. ¿Viste? Ya, profesor. Ya lo estoy viendo. Entonces, mira, 36. 2 por 3, 6. Vas a dividir 36 entre 6, 6. Ya está. Y eso es igual, n por n al cuadrado. No pases como raíz. ¿Por qué? Porque ya estás viendo, pues mira. Ya. Entonces, viste, mira, aquí en el grande aplicamos la propiedad de la tangente. Acá está, con la tangente AB. Llegamos a esto. Ya, ya, profe. Muy bien. Lo veo, lo puedo ver. Así es, por tangente. Para que no te pierdas. Ordenadito para que no te pierdas. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora igualamos. Vamos a igualar. Vas a ver ahorita. Te vas a dar cuenta. O mejor dicho, reemplazando. Mira, mira, mira. Ya está. Mira, mira. Ya. Mira acá, en la 1. Mira acá. Esto, si tú resuelves, ¿cuánto te queda? 9n cuadrado, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. 9n cuadrado. Perfecto. Pero, de la otra tangente que hicimos, ¿cuánto vale n cuadrado? 6. Mira. Al toque nomás. ¿Cuánto vale n cuadrado? 6. ¿Y 6 acá? Chao. Se va en una nomás. Rapidito. Chao. ¿Y este 6 cómo pasa al otro lado? Está con más, restando. ¿Cuánto te vale tu X? Al ojo, 3. Ya está, ya. ¿Viste? Salió rapidísimo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que tenías que darte cuenta? Que tenías que aplicar tangente por los dos lados. Por el grande, acá está,
y por el chiquito, acá está. Y aquí lo reemplazabas. Por eso te dije, no lo pases como raíz, no lo pases, porque si no, te ibas a bloquear. Ya está. Y salió, ¿cuánto vale X? X vale 3. Ya está. ¿Bonito, sí o no? Sí, bonito. Por eso te digo, yo siempre quiero que tú lo intentes, lo hagas. Al final soy yo, así son las preguntas, tienes que tú intentarlo. Mira esta pregunta. La pregunta 10 viene en la 1. No recuerdo si en el 2010, 2000 o 2001, pero en uno de esos 2 años vino. Ahora, esto se puede hacer de varias maneras, de dos formas y justo por dos temas parecidos. Esto se puede hacer por relaciones métricas en los triángulos rectángulos y por el tema de hoy, que es relaciones métricas en la circunferencia. ¿Sí, profe? Sí. Primero ponemos los datos. Ya. Dicen que AC y AD son diámetros. Ya, muy bien. Hasta ahí todo bien. Dice que BM y MH, ¿cómo son? Iguales. Y a mí me piden justamente todo. Ya. Entonces, como me piden todo, le voy a poner X y X. ¿Cómo son estos dos? BM y MH iguales. Ya está. Y eso es lo que nos piden. Ya, estoy poniendo ahí. Perfecto. Nos dan un dato que AH, este segmento, por CD, es igual a 27. Ya. No tengo valores, le pongo. Yo le pongo. Si no tengo, le pongo. Ya sabes. Le voy a poner. Aquí le pongo M. Aquí le pongo N. Pero me faltaría HC. Le pongo A para completar. Le pongo A para completar. Ya está. Completé. Completé. Ahora, ¿qué dice el dato? Acá está, datito. AH por CD es 27, o sea, M por N es igual a 27. Ya, ¿viste? Eso es dato. Esto es dato. Ya, profe, eso es dato. Perfecto. Ahora, ¿qué hago, profe? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, profe, muchas letras y no hago nada. Ah, pero mira, mira esta circunferencia chiquita. ¿No te recuerda algo? Mira, este diámetro. Profe, ya, me estoy acordando, profesora, ya, completa la circunferencia, es un diámetro, completa, ya, la completa, mira, acá ya está, ya, para ti, mira, 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 complétala, ahí está, la completamos, sale rápido, gente que te estoy explicando, y si completo, profe, ¿qué hago? Sigue jalando el segmento, jálalo, jálalo, jala el segmentito, jálalo, ya está, perfecto, y tú ya sabes esto, como es diámetro, es una cuerda, forma 90, y aparte, lo parte por la mitad, o sea, acá también es X. Ajá, ¿te acuerdas? Propiedad. Sí, profe, sí me acuerdo. Ya, bacán. ¿Qué vas a aplicar? Mira, pues, cuerdas, 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 cuerdas. Ya, propiedad de las cuerdas. M por A, M por A, M por A es igual a X por X, X al cuadrado. Exacto, X al cuadrado. Ya está. Listo. Eso lo hicimos de chiquito. Ahora, lo mismo voy a hacer con el grande. Mira, lo mismo acá para ti, dibujadito. ¿Ves? Ya lo tienes, creo, ¿no? Ya está. Ahora aplico lo mismo con el grande. La misma idea. La misma idea. Lo jalas todo ahora. Ya no sería X. ¿Cuánto sería todo esto? 2X. Ahora todo esto amarillo, ¿cuánto sería? 2X. Ya. Espérate. Espérame. Para que no te confundas. 2X. Ya está. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es diámetro. ¿Y qué hace un diámetro? Una cuerda. Lo parte por la mitad. Ya, partes iguales ya. ¿Y ahora qué hago? Aplico lo mismo. Lo mismo. ¿Cómo sería? 2x por 2x, 4x al cuadrado. Ya, 4x al cuadrado. Perfecto. Y eso va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a m por a más c.
M por A más N. A más N. Ya está. ¿Viste? ¿La estás viendo, no? De acuerdo que este punto es el que separa quién con quién vas a multiplicar. De A hasta H multiplicas con de H hasta D. Ese es en el grande, porque en el chiquito, en la circunferencia chiquita, es de A, H hasta C. Por eso que es A más C. Ya, bacán. Ya está. ¿Viste? Ese es paso número 1. Por tangente. ¿Viste qué importante es la tangente? Sí, qué importante es la tangente. Bacán. Ahora, ¿qué haces? Reemplazas, nada más. Vamos a trabajar. Ya está, profesor. Entonces, trabajemos reemplazando. Acá. Multiplicas. ¿Cuánto sería? MA más M por N. Ya está. ¿Pero cuánto es MA? X al cuadrado. Pasa a restar 3X al cuadrado. Ya. Problema uni. Papaya. Listo. Igual M por N. Pero M por M es dato. ¿Cuánto es? 27. Ya está. Del 3 pasa a dividir 9. Sácale raíz 3. Se acabó. Problema número 10. 1. ¿Listo? ¿Difícil? No. También se puede hacer por relaciones métricas. En el triángulo rectángulo, sí. Y sale más rápido todavía. Que sí, profe, claro. Circunferencia, completas el triángulo, 90. Aplicas altura es igual a proyección por proyección. Igual en el grande, 90. Altura es igual a proyección por proyección. Y sale lo mismo. Lo mismo. En todos los problemas siempre hay varios métodos por hacer. Bueno, chicos, ahora sí. Espero que hayan entendido todo. Repasen, ya saben, sobre todo estos tres últimos para los que tienen un poco más de nivel. Estos tres últimos son bonitos, vendidos en admisión o en las pres, ya saben. Y los que no tienen mucho level, repasen primero las 5 primeras y después se pasan al otro. Ya saben ya. Así que nos vamos, chicos. Cuídense. Ah, pero antes de irme, un saludo especial para Gustavo, ¿no? Ingeniero electrónico de la Chuntex. Bien, Gustavo. Nos vemos. Cuídense, chicos. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chao. No se olviden, ya se vienen más videos. Ya estamos haciendo RL3 y ya se vienen los integrales, un tema sexy. ¿Eh? Me he emocionado. Ya voy a abrir el curso de cálculo 2, ¿no? Mi lista de reproducción de cálculo 2 con integrales. Ya se viene, chicos. Nos vamos. Cuídense. Chao.